juramentará en los próximos minutos Pedro Castillo, como flamante presidente de la República. Iván. Buenos días, Iván. Un gusto tenerte aquí. Buenos días. Felices fiestas y feliz bicentenario. Feliz 28, felices 200 años de independencia, ¿no es cierto? Momento complicado, ¿no? Polarización. Ahora, falta definir si esta demora es por incapacidad o por querer hacer realmente las cosas tan bien como se requiere. De repente es un poco por todo lo que han venido mencionando, una combinación de factores. Me parece que entre otros también está claro, por lo que vimos el fin de semana que pasó, que hay una pugna, hay una tensión dentro del espacio oficialista, especialmente entre quienes están evidentemente representando una línea que encabeza claramente de Perú Libre, el mismo error que Walter Albán hace un momento. Bueno, es que Pedro Castillo fue un militante de Perú Posible durante muchos años y candidato a la alcaldía distrital de Anguía en Cajamarca. O sea, él ha tenido una trayectoria político-partidaria de muchos años. De muchos años, creo que del 2005 hasta el 2017. Más o menos, incluso ¿no? Antes del 2005. Pero volviendo al plano actual, ciertamente lo que ocurre el día de hoy con la conformación del gabinete, que sigue siendo en gran medida una incógnita, un acertijo, un enigma dentro de un misterio, creo que es consecuencia de la pugna y de la tensión que ciertamente viene habitando la relación entre el entorno de Pedro Castillo de un lado y, obviamente, Vladimir Cerrón y Perú Libre. Creo que eso es lo que finalmente está hoy por hoy demorando la definición del gabinete y que nos impedirá tener, como se había anunciado originalmente, una juramentación ministerial prevista para las 4:30 de la tarde. En pocas palabras, vamos a tener presidente, pero no vamos a tener gobierno. Al no haber ejecutivo, tendremos hoy, pasado el mediodía, un presidente en funciones sin gobierno. ¿Por qué? Porque no habrá ejecutivo. ¿Hasta dónde, ya poniéndome en el otro lado de la orilla, podrían considerarse legítimas de alguna manera los pedidos y las presiones de Vladimir Cerrón? O sea, él dice, es mi partido, yo constituí el partido, tenemos los militantes, te apoyamos en la primera vuelta, te hemos llevado, ¿no? O sea, bueno, como parte de él, ¿no? O sea, te he dado ese nombre, o sea, y es cierto que nosotros ya hemos perdido la costumbre de ver cómo se trabaja un partido, pues, o sea, porque estamos tan acostumbrados a los bienes de alquiler que ya hemos olvidado que en los partidos las cosas deberían ser así. El tema está que hay esta sentencia de corrupción, pero ¿hasta dónde, te preguntaba, podrían ser legítimas esas demandas? Que asustan, que aterran, pero que son. Es que formalmente, Rosana, el discurso y las demandas de Cerrón son muy institucionales, porque quien gana la presidencia de la República a través del proceso electoral, primera y segunda vueltas, es Pedro Castillo, pero representando a una agrupación política. La fórmula presidencial la encabeza el señor Pedro Castillo en nombre de la organización política Perú Libre. No es la candidatura del señor Pedro Castillo, es la candidatura de Perú Libre, cuya fórmula presidencial encabezó el señor Pedro Castillo. Y lo mismo vale para la representación parlamentaria, no solo de Perú Libre, sino de todas las otras organizaciones políticas. Estas se han elegido en virtud de las agrupaciones políticas, los partidos que representaron como candidatos. Eso es lo institucional. En alguna medida no le falta razón a Cerrón. Claro, pero en todo caso sí podríamos decir, perdóname un segundo, que eso es una primera vuelta, pues, ¿no? Porque una segunda vuelta demandó alianzas, demandó compromisos que también se tienen que cumplir y esos son los que no está observando Cerrón. Esa es la lectura que ciertamente no tiene Vladimir Cerrón, no quiere tener Vladimir Cerrón respecto de los dos resultados electorales que hemos tenido en este proceso. El primero, que fue el 11 de abril, con una votación en votos emitidos para Perú Libre, fórmula encabezada por Pedro Castillo, que llegó apenas al 15%. La segunda vuelta, que se da el 6 de junio, lo que marca es evidentemente una suerte de definición entre aquellas dos primeras minorías, pero que se decanta, como lo sabemos,
no necesariamente por la adhesión de uno u otra candidata en este caso, sino más bien por el antivoto que uno y otro También, representaron en la campaña. Entonces creo que hay que leer lo que los dos resultados electorales han manifestado en términos de representación política en el país, el de la primera vuelta y el de la segunda vuelta. Y es ahí donde Cerrón sigue atrapado en este discurso ortodoxo, trasnochado, del partido, ¿cómo se llama?, la revolución y los cambios radicales. Creo que mantener esa ruta desde el gobierno lo único que va a hacer es abrirnos un camino de mayor confrontación y mayor polarización, y creo que el país, las urgencias y las necesidades que tiene la inmensa mayoría de peruanos no pasa por ahí. Además que hemos escuchado, lo poco que hemos escuchado de Pedro Castillo en los últimos días, porque como sabemos desde campaña no habla mucho con la prensa ni da declaraciones, fue lo que dijo en el último balconazo del viernes, ¿no es cierto?, que prometió nombrar a personas idóneas en el gabinete, que llamó a la unión de los peruanos y prometió que iba a gobernar para todos los peruanos, para que los votaron y los que no votaron por él. Y en la segunda vuelta, Iván, tuvo un importante apoyo, sin duda, Pedro Castillo, que fue el de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, que en estos momentos, en medio de esta pugna por el gabinete, también imagino que tendrá un peso importante. Tiene sin duda un peso importante, especialmente me parece que en el espacio que ha tratado de construir Pedro Castillo como presidente electo. No olvidemos que Pedro Castillo no viene de una trayectoria político-partidaria en Perú Libre. Él se afilia recién el año pasado a Perú Libre porque así lo exigían las nuevas reglas electorales. Entonces, pocos días antes que se cerrara el plazo. Así es, él no es un hombre del partido. Vamos a lo que sí se conocía es que en el caso de asesorías o confianza de Pedro Castillo, pues sus sobrinos juegan un papel sumamente importante, ¿no? O sea, quienes han estado en los alrededores saben que hay 3 de ellos que han estado pesando mucho, incluso en la etapa de selección del gabinete. Eso es interesante con respecto a lo que precisamente veníamos conversando, de acuerdo a lo que Marisol había planteado. 3 miembros de su familia en el entorno más cercano de Pedro Castillo. Creo que es significativo que se apoye en familiares, en este caso sobrinos suyos, porque deja saber de que no hay claramente una confianza, una proximidad con otros operadores o con otros actores políticos del partido. Creo que este hecho de tener a personas de su familia ocupando los predios más cercanos de su entorno dice mucho en el sentido que acabo de anotar. Ahora, lo otro que creo que es importante decir, como lo señalábamos hace un instante... Pero al mismo tiempo, discúlpame que te interrumpa, también habla de precariedad. Porque es cierto que hay una confianza, la confianza que te genera el vínculo familiar, pero también estamos hablando de 3 sobrinos que no tienen experiencia, sin duda, que no tienen ninguna experiencia política y te habla de la precariedad de cuadros y de equipos que te puedan ayudar precisamente en estas circunstancias, que es ahí donde entran a tallar por lo general los partidos políticos. Y sobre todo de la precariedad de Castillo dentro de Perú Libre. Creo que dice mucho también en el sentido de que hay una soledad de Castillo dentro de Perú Libre. Como señalábamos, Castillo se afilia a Perú Libre recién el año pasado, a muy pocos días del cierre de inscripción. Entonces, él no tiene una vida partidaria en Perú Libre. Él, en buena cuenta, es un invitado. Y un invitado porque Cerrón no pudo postular, aunque pretendió ir a la segunda vicepresidencia, no pudo hacerlo porque tenía la sentencia judicial que se lo impedía. Esa fue la razón por la cual se termina invitando a Pedro Castillo a encabezar la fórmula presidencial. Ahora, lo que creo que también es importante subrayar o advertir con relación a lo que hemos visto en estos últimos días es lo que ocurrió en el Congreso partidario del fin de semana pasado. Así es. Creo que ese Congreso nos dice mucho de lo que estamos viendo en estas últimas horas con respecto a la conformación del gabinete. Tuvimos, como lo hemos visto todos,
a un Cerrón hablando desde la línea dura, ortodoxa, partidista, marxista, leninista, mariateísta y todo el etcétera, que ya todos conocemos. En realidad, el discurso de Cerrón no era para los que ya hemos escuchado este discurso, esta narrativa, durante los últimos 4 o 5 meses de campaña electoral que tuvimos. En realidad, si uno atiende bien a las frases que Cerrón dijo en estas intervenciones que tuvo, el mensaje era más para Castillo que para los que estamos fuera de Perú Libre, o incluso para los que están dentro de Perú Libre y que conocen perfectamente cuál es el rollo o la narrativa o el discurso de Cerrón sobre los temas de partido, de gobierno, de reformas, de asamblea constituyente, etcétera. El mensaje fue claramente para Pedro Castillo, y en especial con una intervención. Si el gobierno se desvía, el partido lo rectifica. Así es. Eso fue clarísimo, es verdad. Pero es cierto que la base social, en este caso política, de Pedro Castillo, tampoco es que no exista. Se llama FENATEP y tiene que ver con este sindicato que no logró registrarse, pero que es un sindicato magisterial. Tan magisterial que estaban exigiendo sus cupos y sus puestos en el Ministerio de Educación.